Ahí les pido un momentito, por favor. Yo les pido que vayamos a la palabra del Señor en Juan 6:60. Estaremos leyendo 60 en adelante. Juan 6. Dice: y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué será si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el inicio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás. En otra versión dice: le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y le responde Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por esta mañana. Oramos a tu Espíritu de Dios porque nosotros creemos que esta palabra nos edifica, que esta palabra nos habla, que esta palabra va a calar hondo y profundamente en nuestro espíritu. Que nuestro espíritu sea nutrido por tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, para poder ser mejores instrumentos para ti cada día. Bendícenos, Señor, con tu rica palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. El tema de esta mañana, como algunos habrán visto en las redes, es: se busca amigo. Se busca amigo. ¿Cuántos tienen amigos aquí en la congregación o fuera de ella? Yo creo que todos tenemos algún pata, algún pana, ¿verdad? Algún amigo, ¿cierto? Tenemos amigos y amigos entre comillas. Y vamos a ver hoy día si es necesario o no es necesario. Pero antes de eso, yo publiqué ayer o anteayer un testimonio que llegó a mí y me caló hondo también. Y este testimonio es de un varón joven de 40 años, un deportista británico. Este deportista era un as en cuanto al rugby, el juego del rugby, pero en Inglaterra. Él se llama, todavía existe, todavía vive, se llama Rob Barrow. Es casado, tiene 3 niños y este deportista le gustaba, o en la última maratón, en muchas naciones hay maratones de 40 kilómetros, etcétera. Allá se usa el sistema de millas y hay una maratón Leeds le llaman, o en Leeds, de 26 millas, que el fin era recaudar 8 millones de libras esterlinas para fondos benéficos, no para Rob Barrow, que después vamos a ver por qué. A Rob Barrow, que era, como les digo, un deportista muy reconocido, incluso le decían el pequeño, porque tenía 1,65 m nada más, incluso más bajo que yo. Y imagínense ustedes, allá los angloamericanos o los anglosajones son altos, no son arriba del 1,80 m, muchos de ellos, y más siendo deportista. Pero él tenía una estatura pequeña y que aún a pesar de ello, él destacaba en el rugby. Era un gran jugador. Pero en el año 2019, hace 4 años, le diagnosticaron una enfermedad de la neurona motora. Tiene sus nombres, sus siglas en inglés, de la neurona motora. Que esta enfermedad, que es muy rara, lo que lleva es a afectar el sistema neuronal y especialmente los músculos, que se van endureciendo y no tienen movilidad. Él ha quedado parapléjico, pero aún así tiene una parálisis general en todo su cuerpo, y él quería participar en esta maratón sentado en una silla de ruedas.
donde casi no puede moverse. Y participó en la maratón, pero al lado de él hubieron algunos amigos, y uno de ellos los 40 kilómetros los recorrió empujándolo a Robert Barro en la silla de ruedas. Cuando ya va a llegar a la meta, su amigo que lo llevaba pudo en la carrera, sin la carga de la silla de ruedas, pudo haber llegado en una mejor posición, y aún ahí pudo él atravesar la meta y después seguir llevando la silla de ruedas, más no. ¿Qué es lo que hace su amigo? Que no se sabe el nombre del amigo, solamente algo más hermoso que decirle Juan, John, Petru, etcétera, etcétera, se le puede poner el nombre amigo. Este amigo lo saca de la silla de ruedas y lo carga, y lo lleva como si fuese un niño, echado, su cabeza que se le cae, echada en su cuello, y atraviesa la meta, dándole un lugar mayor que él mismo a su amigo Robert Barro. Este amigo sacrificó tiempo, sacrificó títulos, sacrificó el campeonato o poder lograr un lauro en llegar a esa meta por el amigo que estaba inmóvil, que no podía moverse, pero lo hizo participar y lo llevó también para que atraviese la meta. Eso es la verdadera amistad. Dice la Escritura del Señor, y muchas veces lo hemos leído, que está en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y es más que un hermano en los tiempos de angustia. En otra versión dice, para ayudar en la adversidad es que nació ese amigo. La amistad es algo muy hermoso, y es como yo veo la amistad como un diamante, como una joya muy preciosa, que es hermoso de por sí, pero en esa hermosura es muy, pero muy, muy escasa. Nosotros podemos llegar a tener compañeros de trabajo, podemos llegar a tener colegas, podemos tener amigos, comparsas, qué sé yo, de juerga, de victoria, de alegría, de coinonías, los creyentes. Pero amigos, los verdaderos amigos se conocen en el tiempo de la angustia. Hay un dicho de las personas antiguas que le escuchaba a veces a mi abuela, que decía, échate en la cama y verás quién te ama. Porque se conoce al verdadero amigo cuando tú estás en angustia, cuando tú estás mal, cuando tú estás en una necesidad y cuando no le eres útil. A las personas que llegan a tener una posición en la vida, en la empresa, qué sé yo, o dentro de la iglesia, muchas veces abundan como moscas sobre un panal de miel, o abejas sobre un panal de miel, abundan los amigos, porque buscan de el amigo principal, o del líder, o del pastor, o del gerente, o del político encumbrado, buscan un trampolín. Yo no me gusta meterme en la política, pero de todas maneras tenemos que hablar de la política de nuestra nación. Yo quizás en mi inocencia o ingenuidad política, yo considero, por ejemplo, que el anterior presidente, Pedro Castillo, no es tan malo, no ha sido malo, no ha sido una persona corrompida, pero hubieron muchos amigos, entre comillas, que lo rodearon y se acomodaron ahí para usarlo de trampolín, y son los que lo metieron en todas las cosas sucias que han salido. Eran gente que estaban como pirañas hambrientas de poder, y cuando lograron ver que ese partido o que ese personaje anónimo para todos llega a tener poder y autoridad, se le pegaron para poder hacer de las suyas, como que así fue. Muchas veces los amigos, entre comillas, se aparecen para buscar un favor tuyo. Yo recuerdo cuando tenía 15 años y mi madre me compró una motocicleta y me iba a veces al colegio en motocicleta, abundaron los amigos. Préstame tu moto, Reinaldo, préstame tu moto, jálame, Reinaldo. Y yo, un muchacho, 15 años, 14 años, vamos, le prestaba la moto o los llevaba, qué sé yo. Esa moto no la tuve mucho tiempo, porque en realidad
me cansé de la moto y le dije a mi hermana, yo no quiero una moto, gracias, véndela, ya salgo de dinero con eso. Cuando estuve sin moto, todos sus amigos desaparecieron. Y eso hasta el día de hoy. Cuando no quiero que nadie se vaya a sentir aludido porque no lo hago con esa intención, pero como pastor yo he visto que a veces se acercaron a nosotros, a mi esposa y a mí, personas de la iglesia que llegaron a la iglesia, o parejas, esposos, se acercaron, y pastorcito y pastorcita, y nos invitaban acá y nos invitaban allá, y que esto que el otro, pero en realidad su amistad no era amistad, era simplemente un trampolín, era colgarse de uno de nosotros, para que tú, por ejemplo, vieras a Periquito de los Palotes o a Juanita de los Palotes, la ves pegada ahí al pastor y comienzas a confiar. Sí, no, claro, en esa persona sí tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque es amigo del pastor, es uña y mugre con el pastor, con la pastora, son muy amigos, y eso es su aval. Y a veces nos dábamos como que eran grandes estafadores. Eran estafadores para poder vender esa imagen delante de los demás y estafar a la gente. Entonces nosotros podemos ver que la amistad es hermosa, de por sí es hermosa, pero es muy, muy escasa. Entonces nosotros también, en cuanto a la lectura de la palabra que estamos viendo, cuando los discípulos, que a veces tenemos la mala memoria de decir discípulos, a los 12, no, Jesús tuvo más discípulos que los 12, y ellos se refieren, eran 70 y eran mucho más, pero dice acá que los discípulos en general, toda su aula de discípulos, oyéndolo, le dijeron, tú eres esa palabra, ¿quién va a poder lograrlo? Y eso se repite hasta nuestros días. El pastor y el líder, o en términos femeninos también, es muy bueno, muy sabio cuando te habla cosas que te bendicen, cuando te sientes bien, cuando te sientas con un masaje. Pero cuando te da un mensaje o te dice, eso no lo hagas, eso está mal, y tienes tú que dejar de servir, o tienes tú que ponerte en una posición para restaurar porque has hecho mal, y eso no nos gusta, y uno va a decir en ese momento, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús dice que lo sabía, que sus discípulos murmuraban. ¿Cuántas personas, no quiero que le digan sí o no amén, pero cuántas personas entre ustedes, alguna prédica de mi persona o de algunos pastores no les ha gustado y se han puesto a murmurar entre ustedes? Y no se sientan mal, porque hasta María, la hermana de Moisés, lo hizo. Murmuró de Moisés, de su hermano y guía, que el Señor lo había levantado porque al Señor le plació su gana. Y comienza a murmurar del líder, del pastor, del profeta, del ministro, simplemente porque te dice, ¿sabes qué cosa? Deja el pecado. ¿Cuántas veces esa persona ha llegado a echarte su basura a tus oídos? Y uno a veces, por conservar la amistad y la apariencia y llevar la fiesta en paz, porque también el ser humano es muy social, uno acepta y dice, no sé, tal vez, sí creo, ¿no? Sí creo que tienes razón, no sé. Oye, te cuento que la fulanita me dijo que el fulano le mencionó que esto, que el otro, que el pastor, que el líder. Se viene repitiendo eso desde hace más de 2000 años. ¿No creen que es tiempo de cambiar el evangelio? El evangelio revelado en uno, no el evangelio, la palabra cambiarla, no, sino el evangelio que nosotros vivimos. Acá encontramos nosotros también que esas personas, igual como sucede hasta nuestros días, como lo que se dijo, lo que Jesús predicó, y no se acomodó a lo que él quería escuchar. Entonces, por ejemplo, si en una sala hay gente que está teniendo relaciones y le dicen, los fornicarios no entrarán al reino de Dios. No me gusta eso. A mí no me gusta, porque yo oro, yo leo la palabra, yo me congrego, yo doy mi diezmo, pero tengo ahí mis escapaditas y mis remembers, ¿no? Pero si estás cayendo en fornicación, eso es abominación ante el Señor. No por el hecho que tú vienes a una iglesia, te vas a un encuentro, ya te están bañando con lejía y que todo se te limpió. La palabra es la palabra, y la palabra muchas veces nos va a confrontar y nos va a pegar como una estampilla en la pared.
¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es darte la oportunidad para que suelte la suciedad. La fornicación, el adulterio es pecado. Y esas personas, así vivan en la iglesia, no entrarán en el reino de Dios. Dice la palabra que los fornicarios, los ladrones, los mentirosos, los chismosos, los murmuradores, los que se acuestan, los homosexuales que se acuestan con varón, no entrarán al reino de Dios. Y no es que el pastor lo está diciendo para hacerte sentir mal porque estás en fornicación, sino que tienes tú que guardar tu cuerpo y no pecar con él, porque eso es pecado. Si uno está en fornicación, no, que el pastor no se entere. ¿Qué importa si se entera o no se entera? El pastor no te da la salvación, es Dios. Si en este momento te parte un rayo, ¿dónde crees que vas? Si es que uno está en fornicación, si es que está en adulterio, si está en robo, si es que está en murmuración, si es que está en chisme, ¿a dónde crees que vas? A los cielos. Bueno, iré al purgatorio. El purgatorio te lo inventó la monjita. Pero no dice la palabra. O es cielo o es infierno. ¿Dónde crees que vas? Nosotros podemos encontrar acá que estas personas, estos discípulos de Jesús, ellos estaban en la escuela de Jesús. Jesús era el maestro y ellos recibían clases, por decirlo así, con Jesús. Pero a ellos no les gustó que le dieran un mensaje a Jesús. Ellos querían un masaje. Ahí tráteme bonito porque yo soy muy, muy delicado. Yo soy de la edad de cristal. Yo me quiebro rápido, soy muy sensible. Pero es mejor que te confrontes y es mejor que te rompas en 1000 pedazos para volver a ser restaurado. Resiliencia. Poder ser restaurado en el poder y en el amor y en la verdad del Señor. Poder ser el testimonio viviente en tu casa y en tu familia. Yo oro por estos niños que hemos visto ahora, para que ellos ayuden a sus padres a cambiar, porque muchos de ellos vienen aún que sus padres no se congregan, porque muchas veces el papá, el macho camacho, dice: no, la mujer, llévala tú a los niños, ustedes son los que necesitan, déjame a mí acá con mis cervezas. Y no ayudamos a los hijos a que sigan avanzando y que se formen. Hay personas, ayer traté el tema de las finanzas, y hay personas aún dentro de esta iglesia y de todas las iglesias, hay personas que aleluya, gloria a Dios, y si me arrodillo y me quebranto la palabra del Señor, que tú el otro, pero ahora los diezmos mañanosa. Y si el baño estuviese más cerca, yo estoy seguro que todos se irían al baño. Ahora no, porque hay mucho roche, no todo el mundo lo ve. El pastor, que es medio rochoso, no vaya a ser que un día se le ocurra: oiga, lleven la bolsita al baño también a la gente. Pero el diezmo: es que no tengo plata. No tienes porque no diezmas. Y no sales del círculo vicioso. Cuando uno le da el diezmo al Señor, el Señor te bendice. Y hay hipócritas fariseos que incluso en una congregación X ponen de diezmo para un padre de familia, una persona adulta o una mujer adulta, ponen de diezmo en un mes 10 soles, 20 soles. Y yo no hablo por la cantidad, sino que están insultando al Señor. Porque con esto me lo soborno a Dios y te estoy dando mi diezmo, por si acaso. ¿Que has vivido un mes con 100 soles? ¿O con 200 soles? ¿Ha vivido una familia con 200 soles? Enséñanos cómo es para recomendarlo a la presidenta Boluarte para que lo ponga en el Ministerio de Economía. Pero ese es un insulto, esa es una mentira, ese es un engaño. Y dice la palabra de Dios: Dios no puede, ¿qué cosa? Ser burlado. Y el cristiano evangélico y religioso, pentecostal y bautizado por las aguas, muchas veces es un fariseo de grandes ligas. ¿Por qué? Porque pretenden engañar a Dios para quedar bien con el pastor. ¿Qué te importa el pastor y la pastora? Ellos no te van a llamar la atención, a gritarte ni a botarte. No lo podemos hacer. A veces dan ganas, pero no podemos hacerlo. Y dan ganas, ¿por qué? Porque a veces yo veo, por ejemplo, un estafador que se trata de pegar a un pastor o una pastora, como ha sucedido antes, para que digan: es el pata del pastor, es el amigo del pastor. Pero está también añadiéndose a la murmuración, a comentar y a juzgar a la iglesia, a los líderes, a los maestros y a los pastores. Un hijo de Satán que venía acá también decía, y después me enteré, pero lamentablemente me entero cuando ya se fue, que la prédica a él no le llenaba, no le tocaba. ¿Por qué? Porque él era
de este nivel, ¿no? Que los maestros de la academia, que los maestros, los guías del encuentro, que era muy poca cosa, y todas esas cosas. Y en sí lo que era, es una persona que va de iglesia en iglesia y siempre sale criticando a todos sus pastores y todos sus líderes. Esa persona, ¿ustedes creen que es del reino de Dios? Ese es un agente de Satán que el enemigo lo usa para ir minando a los incautos, a los débiles en la fe. Personas que dicen, bueno, ahí está mi diezmo, aunque yo no lo tengo revelado y yo no creo en el diezmo, pero ahí está, porque si no me quitan el liderazgo. Mejor es que te quiten el liderazgo que te quiten la salvación eterna por estar obrando como un reo contumaz, por estar obrando como un fariseo, como un hipócrita, haciendo las cosas. Ayer compartí algo y lo compartí, decía que cuando uno dé, no dé con tristeza ni dé por obligación, que uno no se sienta obligado a dar, sino que uno se sienta convencido, esto yo doy porque es para la obra de mi Padre, es para mi Señor, es para la casa de mi Dios, que un día mi Dios me llevó a ese lugar. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que puedan tener un ranchito, un terreno, vivimos en ranchito y podemos estar en ranchito por los siglos de los siglos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Invertimos para comprar un poco de cemento y ponerle piso, como hemos hecho acá. Invertir para poner unos parantes, para poner un techo y cosas por el estilo. Invertimos para mejorar nuestra casa. ¿Y qué es para la casa de mi Padre? Como decía David, no puede ser que yo esté viviendo entre tules, entre cortinas, y mi Padre no tiene casa. Ese sentir nosotros debemos llevar en el corazón para poder confesarnos amigos de Dios. Cuando nosotros podemos ver el versículo 66 que dice que después de eso muchos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿A causa de qué? ¿Jesús les hizo daño? ¿Jesús les hizo un mal a esos discípulos? Es simplemente porque Jesús les enseñó con la verdad. Jesús no camufló la verdad. Este tema no voy a tocar porque se va a sentir el hermanito y se va del grupo. O de otro tema tampoco, porque si no se va a resentir también. Entonces tengo que buscar predicar algo que no vaya a afectar a la persona. Si me afecta algo de la palabra, gloria a Dios, porque eso me está limando, me está puliendo, me está preparando para cosas mayores. Nosotros tenemos que ser discipulados. El discipulado viene de disciplina. Nosotros tenemos que ser formados por Dios a la luz de la palabra y el propósito divino en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos ver que aún al mismo Jesús se le van sus discípulos, entonces ¿qué importa si se fue fulanito, fulanito y menganito? Da tristeza cuando se va a alguien, y da tristeza porque no supieron valorar, no que valoren al pastor, al predicador, o valoren la iglesia porque es la mejor de Trujillo. No es eso. Ninguna iglesia es la mejor, ninguna iglesia es perfecta, sino que no valora el lugar donde Dios los sembró, donde Dios los plantó. ¿Acaso tú un día compras la mata de una palmera para sembrarla y la pones en un lugar y después la palmera dice, ay, no me gusta estar acá porque mucho sol, mejor yo me salgo de acá y me voy a otro sitio? No. Entonces nosotros tenemos que dar fruto en el lugar que Dios nos siembra y poder nosotros. Yo decía con esto el otro día, que era algo muy triste, porque no tocando el tema de los diezmos, disculpen ustedes, pero ayer empecé algo, no hablé sobre los diezmos para la iglesia, sino hablé de las finanzas que Dios quiere hacer en cada uno, de prosperarnos y bendecirnos. Pero es triste, por ejemplo, cuando uno ve personas que tienen tiempo en el evangelio, en la iglesia, conoce a los pastores, conoce que no somos ladrones, que no somos sinvergüenza, que no somos pecadores, pero tratan de mentir con su diezmo o no diezman simplemente. Y hay personas más recientes que han llegado, personas que incluso han llegado y que no tienen una posición encumbrada en la economía. Disculpen que toque esto, pero por ejemplo entre ellos yo encuentro hermanos que han venido por la situación que se dio en su nación y que están aquí empezando de cero a trabajar, y sin embargo ellos están más prestos y más dispuestos a diezmar que Periquito de los Palotes, que tiene 10 años en la iglesia. Qué triste, ¿no? Y por eso es que Jesús ahí le dice a los 12, ellos se están yendo y ustedes también se quieren ir. Si ustedes se quieren ir, están en libertad, pueden irse. El hipócrita de Judas no se fue, él debería haberse ido ahí, pero él permaneció.
Y Pedro, ¿qué es lo que le dijo? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Tú tienes qué cosa? Palabras de vida eterna. No le dijo, no, nosotros no nos vamos a ir porque contigo tenemos segura la comida, porque tú nos vas a dar una subvención, porque tú nos vas a sostener. Y ese es en la iglesia evangélica el mal también que hay a veces en la iglesia evangélica, que las personas llegan arruinadas en la economía, qué sé yo, y creen que la iglesia tiene la obligación de darles, de sustentarlos. Y eso no es así. Pedro, ¿qué le dijo? Tú tienes palabra de vida eterna. No le dijo, no, ¿a dónde vamos a ir si tú nos has asegurado que vamos a tener abundancia económica? Yo me quedo contigo y sigo trabajando contigo. Pero aquí Pedro se diferenció, se distanció del común denominador de amigos, de discípulos, que él permanecía con Jesús porque él se consideró amigo. Si nosotros vemos algo que en Génesis 2:18 es cuando el Señor creó todo y después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté, ¿qué cosa? Solo. ¿De acuerdo? El Señor puso en la humanidad del ser humano la necesidad de esto, de vivir en coinonía, de vivir en eclesía, de vivir en sociedad, de poder tener una sociedad. Por supuesto que de ahí sigue que el Señor le va a buscar una ayuda idónea y todos lo referimos también a la mujer, a la pareja. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque para el hombre la mejor amistad que debe tener es su esposa, y para la mujer casada el mejor amigo que debe tener es su esposo. Y poder tener esa relación y esa comunión no solamente para acostarse y tener sexo, sino solamente para que llegue el hombre con hambre y que la mujer le haya preparado la comida, no solamente para que llegue el hombre y le diga, ya mujer, te traigo 3 calzoncillos con premio para que me los laves. No es eso. Es poder vivir en sociedad, poder vivir unidos, poder vivir el uno con el otro. Y nosotros encontramos que en Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Está narrando el momento en el cual Jesús ya sabe que los minutos se le acortan para que sea tomado prisionero. Sale de la última cena y se va al huerto de los olivos. Y dice ahí que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, se llevó a 3. ¿Y qué les dice? Comenzó a entristecerse y angustiarse Jesús en gran manera. Y Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. En otra versión dice, está la angustia que me invade, que me siento morir. Quedaos aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él necesitaba un amigo. Él necesitaba de un amigo que lo acompañe en ese momento de angustia que Él se sentía a morir. Sus amigos, sus discípulos quizás no se daban cuenta de ello. No se daban cuenta de lo que estaba pasando. Ellos habían salido de un acto protocolar, de un acto tradicional como era la cena. De acuerdo, habían tenido esa cena por el tiempo pascual. Ellos salían y dicen, bueno, ya tenemos la cena, bueno, el maestro quiere orar, vamos, dejémoslo orar. Y él dice, no me quiero ir solo. Los necesito. Yo quiero estar con ustedes. Este hombre, Robert Barro, él quería participar y llegar como sea a la meta, pero él necesitaba ¿de quién? De un amigo. Jesús fue a la cruz, pero él necesitaba a un amigo. Y él fue a la cruz por ti y por mí, por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por nosotros. Él fue a la cruz y él se dispuso a ir a la cruz. Y el hombre, después de eso, hizo una tradición, hizo unos días feriados en el calendario de la Semana Santa, hizo cosas naturales y termina haciendo el hombre una religión. Católicos que no se juntan con evangélicos, evangélicos que no se juntan con católicos, pentecostales que no se juntan con bautistas, bautistas que no se juntan con mormones, mormones que rechazan a los testigos de Jehová. Y comienza el hombre a fraccionarse en su mezquina mente de religión y hacer, este es mi grupo y a ti yo te tengo y en mi grupo estás, pero no quiero que tú te vayas a otro grupo. El hombre hizo
la cochina religión. Yo no digo que el catolicismo sea malo, el hombre lo hace malo. El hombre envilece porque acepta las direcciones y el reptar de la serpiente para traer lo malo e enquistarlo. En una ocasión les conté que unos pastores de acá me preguntaron: pastor, su iglesia ha estado en la visión del G12 un tiempo. Dígame, el G12 tenemos una controversia acá entre nosotros. Unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. ¿Usted qué dice? Usted que ha vivido ahí en G12, ¿es bueno o es malo? Porque dicen que es una secta. Y yo, no es ninguna secta, le dije. Y el G12 no es malo. Los malos somos nosotros que lo hacemos malo. El propósito es bueno, pero el hombre se va a extremos, se desvía y lo hace malo. Nosotros encontramos que Jesús dice: tal es mi angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí conmigo y manténganse despiertos conmigo. Rememorando ese momento y ese tiempo, yo quiero que lo sintiéramos, que podamos sentir esas palabras de Jesús. Que Él diga: mi alma tiene una angustia que me siento morir, me siento pasar nuevamente por la cruz. Y yo quiero que ustedes permanecen conmigo despiertos, que estén velando, que no se duerman a causa de la comodidad, que no se duerman a causa de las prioridades, entre comillas, que dices tener, sino que permanezcan conmigo, porque tengo una angustia de todas las personas que hoy día están muriendo sin conocerme. La angustia de Jesús sigue latente porque su sangre corrió y llenó, su cuerpo lo bañó con su propia sangre, hasta la última gota cuando le clavan la espada, la lanza de Longinos. Hasta la última gota fue vertida y nosotros seguimos asesinándolo a Él, porque no permanecemos despiertos con el Evangelio graficado en nuestro corazón, en nuestra vida, y vivir de acuerdo al Evangelio. Por eso es que Jesús también dice en el libro de Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. La amistad con Dios es que nosotros primero nos pongamos de amigos de Él. Todos queremos ser amigos de Dios, todos queremos que Dios nos considere amigos, pero hacemos lo que Él espera de nosotros, hacemos lo que Él nos pide a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para poder llegar al punto de ser acreedores de la amistad con Dios? Nuestra amistad con Dios se va limitando, como le decía hace unos momentos, de personas, que eso lo he visto yo en el mundo secular, en la empresa que trabajé por muchos años, como también en el Evangelio y en la iglesia que estoy presidiendo. He visto a personas que se decían amigos del líder, del gerente, del pastor. Pero cuando el pastor, el líder o el gerente dijo algo que no le gustó: me voy de acá, porque aquí no hay amor, aquí no me quieren, está equivocado, y yo me voy. Y el que se va como una serpiente se va moviendo la cola, porque cuando se va para justificarse ante los hermanitos que le dicen: oye, ¿por qué te fuiste? Ya no te veo congregar, ya no estás yendo. No, es que el pastor está equivocado. ¿Por qué? Porque se pone un pañuelito rojo en el bolsillo y eso es del diablo. No, el pastor está mal porque fue a un encuentro vestido de negro, como una vez fue el pastor Franco a predicar, a compartir un encuentro, y fue todo de negro. Y hubo un hermano que se acepta eso porque es una persona, un joven que era un neófito, y decía: ¿por qué el pastor se viste de negro? ¿Qué cosa quiere? ¿Que sea el calato? Y ser el calato tampoco te va a gustar, ¿verdad? Pues se viste de negro porque le gusta vestirse de negro. Y muchas veces comenzamos a criticar y a juzgar a la persona esa, entre hermanos en Cristo. Ay, no, es que ¿por qué va una pastora? ¿Por qué hay pastoras? La pastora no dice la palabra. No, las mujeres no deben estar en la congregación, no deben hablar, tienen que ponerse velo y todas esas cosas. Yo conocí a un pastor que tenía una tremenda unción, era de una iglesia de El Salvador. Una tremenda unción, el Señor lo usaba proféticamente.
llegó a congregar en esa iglesia a 120,000, 130,000 miembros. Cuando nosotros llegamos al Evangelio en el año 92, 93, te estoy hablando, no es de siglos atrás. Pero en su iglesia, él era de un corte muy radical y pentecostal. Había partes que tenía mucha razón y a mí me gustaba, porque agarraba y fuimos a una conferencia para pastores y líderes, qué sé yo, y bueno, personas maduras en la fe, y estaba predicando y de pronto por ahí, por la sala, comenzaron a moverse atrás y él para la predica: ¿por qué se mueven? Nadie salga, todos tomen asiento, es una falta de respeto a la palabra del Señor. Y todos se quedaban estampados. Y había incluso en las primeras filas, generalmente cuando hay un seminario que hicieron, a los pastores le dan la primera fila. Y los que estaban más asustados eran los pastores que estaban ahí. Nosotros no éramos pastores. Había una pastora, y esa pastora estaba pero pálida, con los ojos, parecía una lechuza, estaba con los ojos desorbitados y miraba de reojito nomás, como diciendo: ¿por dónde está la salida para salir corriendo? Al día siguiente no regresó a la conferencia, ¿no? Bueno, este pastor era de esos extremos. Hay extremos así, ¿verdad? El pastor Corson también no es tanto así, pero él también, por ejemplo, en la congregación están todos sentaditos y qué sé yo, y muy ordenados. Es una congregación. Si van ustedes a Colombia, dense una escapadita para la congregación, el lugar de su presencia. Es tremendo, es muy hermosa su local y la palabra y todas esas cosas. Pero por ejemplo, está predicando y se para alguien para salirse. Mi hermano, ¿a dónde se va? No he terminado de predicar. ¿A dónde se va? Que ya se vaya, que el Señor lo lleve, que Dios lo cuide, vaya nomás. Y todo el mundo voltea: ay, mira lo que es fulano, sí. Y algunos todos chimosos estiran su cuello, se vuelven jirafas, ¿sabes? Para ver a quién le decía, ¿no? Porque no les falta razón. Pero bueno, volviendo a este pastor que tuvo una congregación tan grande, y él en su iglesia era muy así, muy drástico. Incluso las mujeres iban con velo. De lo drástico, de lo extremista quizás que sea. Este pastor terminó cayendo con su secretaria, porque su esposa, él era invitado a muchas naciones para predicar, y su esposa no iba. ¿Por qué no? Es que yo me quedé en la casa, yo tengo que ocuparme de la casa de los hijos. Se quedaba en la casa y no acompañaba a su marido. Y la secretaria sí lo acompañaba, porque tenía que estar con él para tomar sus pedidos, sus notas. Terminó con la secretaria. Entonces los extremismos no son buenos, ni te dan el aval de que hay santidad. Pero sí la revelación de la cruz en tu vida. La revelación que no es que tú necesites a Cristo como amigo, Él te necesita a ti. Porque yo necesito a mi amigo que me dé, a mi amigo que me sirva, a mi amigo que me ayude, a mi amigo que me preste plata, a mi amigo que me invite a salir. Pero ¿qué es lo que tú haces por el amigo? Si tú te consideras amigo de Dios, ¿qué haces tú por el amigo? ¿En qué estás apoyando y ayudando al amigo en los tiempos de angustia? Solamente diciendo: yo te alabo, Señor, bendito es tu nombre, excelso eres tú, oh Jesús, y oh Jehová, oh Yahvé, oh Grabacito, y te pones a hablar en lenguas. Y el Señor acá nos dice: tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. No es que te hagas lo que Él te pide, lo que Él te manda. Lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro. Si tú tomas una decisión de seguir a Cristo, es para ser amigo de Él. Esta palabra, este nombre de esta enseñanza, se busca amigo, es como si fuese un letrero, una petición, y no a título personal, sino una petición del corazón de Dios. Porque Dios lo hizo todo por nosotros y por nuestra salvación. Y Dios tiene muchos congregantes a nivel nacional e internacional. Hay muchas iglesias, pero ¿cuántos de esos son amigos? Ponte a pensar tú nomás. ¿Cuántos amigos, y amigos entre comillas, tienes? 5, 10, 20, 30. Pero ¿con cuántos de ellos están contigo en los momentos críticos, en los momentos de angustia? ¿Con cuántos puedas contar con ellos para ayudarlos o para ayudarte? Son mucho menos de los que hemos considerado amigos, ¿verdad? Iguales en el Señor. En el reino de Dios es lo mismo.
Congregantes y creyentes, entre comillas, hay cantidades. Jesús tenía como 80 discípulos, 90 discípulos, pero los que permanecieron con él fueron un puñado de 11. Y aún más, nosotros sabemos que en la cruz ninguno de los amigos estuvo. Cuando Pedro, su directo amigo y discípulo, le dijo: yo mi vida daría por ti, yo no voy a permitir que tú mueras, si tú vas a la muerte yo también voy. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le corrige la plana en ese momento. Un momento, Pedro, la realidad no es esa, porque tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Señor? No, yo nunca he negado al Señor, yo donde sea confieso que soy cristiano. Pero ¿qué? Tus hechos. Tus hechos en tu casa, con tu familia, con la primera iglesia que Dios te dio. Tus hechos en tu sociedad, a nivel de tu cuadra, de tu barrio, a nivel de tu trabajo o centro de estudios. Tus hechos ahí. Tus hechos hablan de que eres el amigo de Dios. Veíamos antes a estos niños que estamos tratando de que sean formados como escuderos del Señor, como abanderados de Dios, como la escolta de la presencia de Dios. Y la escolta, como yo le decía, la escolta, uno lleva la bandera y van a su lado 5 cadetes o 5 oficiales, cuidando la bandera, guardando la bandera, porque la bandera es el símbolo de esa nación. Y nosotros con esa bandera estamos levantando la alabanza al Señor, y hay una escolta que cuida la bandera, que cuida la presencia de Dios. Y yo le clamo al Señor para que esos niños tengan su lugar, tengan su templo allá adentro, y que puedan en momentos como ahora estar haciendo no solamente las enseñanzas, sino que puedan hacer su culto, que tengan su alabanza y todo ello. Pero necesitan que sus padres seamos nosotros cambiados y poder decir qué necesitan esos niños para poder seguir formando la escuela del abanderado de Dios. Nosotros tenemos que mudar, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser. No, la amistad es un toma y daca, es un te doy y me das. La amistad no es dame, Señor, dame tu favor, dame la finanza, dame trabajo, dame familia, dame salud, dame, sino qué es lo que le damos al Señor. El día de ayer en este seminario, espero que la mayoría haya sido edificado. Y que el ser edificado no es, ay, qué chévere la palabra, uy, tremendo, se pasó usted, pastor, excelente. Aplícala. Una vez, hace muchos años, llega a Perú, en la iglesia que estábamos nosotros, Freddy Rodríguez, que muchos de ustedes lo conocen, es un gran profeta de Dios, siervo del Señor, ha sido siempre. Y llega con su esposa, y su esposa trabajaba mucho con niños. Y había una jovencita que estaba ahí como saltaperico, ahí como luciérnaga, dando vueltas alrededor de ella para hacerle lo que le llaman los mexicanos la barba, para estar adulando, para hacerse notoria. Y que parece que esta chica la saturó y la aburrió tanto. A Xiomara se llama la esposa de Freddy, que le hablaba y le decía que esto, que el otro, y sí, que qué bonito lo que ha predicado y lo que ha compartido, que lindo y que esto, lo otro. Y ella volteó seriamente y le dice, ¿así te gustó? Sí, aplícala en tu vida. Y esa chica no la aplicó en su vida. Esa chica hoy día es lesbiana. ¿Por qué? Porque hubo un descuido de sus padres. Una chica terminó, una de las familias terminó lesbiana, otra en fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy hermosa la palabra, muy linda, pero ¿cuántos la aplicamos a nuestra vida? ¿Cuántos cuando llega el tema de diezmo de ofrenda saltamos y pasamos la hoja? No, Malaquías, ese hijo de Satán, que ese no me hable en 3 días, no me gusta eso, tápenlo. Voy a echarle goma para que se seque, para que se pueda pegar esas hojas. No nos gusta. A la que está en adulterio o a la que está en fornicación, no me gusta eso que atacan. En esta iglesia atacan. No hay amor en esta iglesia. Amor hay por todos los pecadores, pero no por el pecado. Nosotros debemos entender que el Señor necesita amigos más que congregantes, y el amigo es aquel que le da a Dios.
que le da en ofrendas, que le da en su servicio, que le da en su tiempo, que le da no solamente gritos y llantos, sino que en qué te puedo servir, Señor, en qué te puedo dar. No que tú me des lo que yo quiero, sino que es lo que tú necesitas, Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Hay un aviso, sí, se busca amigo. Porque si nosotros, siendo humanos, los pastores, los líderes, nos hemos dado cuenta y de la carencia que hay de verdadera amistad, ¿cuánto más el Señor? Porque dice ahí en la escritura que leíamos que el Señor sabía que habían detractores en su grupo. El Señor sabía que estaban murmurando de Él. El Señor sabía que había unos que no querían creer, que simplemente querían conocimiento doctrinal, como sucede hasta nuestros días. Pero creer en el Señor es morir, es doblar rodillas y decir: Señor, ¿en qué quieres? ¿Qué te puedo dar? Todos somos útiles para el reino de Dios, y le basta al Señor con que tú seas diferente, que no consientas en tus oídos murmuración y crítica de sus ungidos, de sus siervos, de la iglesia donde el Señor nos puso, nos sembró, nos plantó. Dios quiere en estos tiempos que nosotros no seamos simplemente congregantes, sino que seamos amigos de Él. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana